Todo el mundo está hablando, todo el mundo tiene una opinión. Yo no voy a opinar al respecto. Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, no me siento capacitado para opinar en favor de uno u otro, pero sí creo que podemos hablar de datos objetivos. De datos objetivos. Es que yo creo claro, que... esa es la cuestión. Yo no me meto en si esta mujer, Rocío Carrasco, ha sido maltratada o no, si su exmarido, Antonio David, lo hizo o no, pero sí creo que hay datos objetivos que sí podemos comentar desde un punto de vista legal, Javier. Sin duda. Yo creo que tenemos que principiar por dar datos objetivos para poder tomar una verdadera dimensión del problema o de la noticia de actualidad que se nos plantea. Y los datos objetivos están ahí. Tenemos una serie de resoluciones judiciales. Yo me voy a centrar esencialmente en las resoluciones judiciales de carácter civil y Manolo se va a centrar en las resoluciones judiciales de carácter penal. Desde un punto de vista civil, actualmente los hijos de esta señora ya son mayores de edad, pero en el año 2012 y en el año 2016, que es cuando se produce esa alternancia en el régimen de comunicación y en el régimen de guardia y custodia de los hijos menores de edad de este matrimonio, pues pasaron a ser de manera exclusiva respecto del padre de Antonio David. Y ha sido él el que ha venido ejerciendo esa guardia y custodia de carácter exclusivo, renunciando, y subrayo la palabra renunciando, de manera expresa y de manera voluntaria, esta señora a ejercer el régimen de visita que por sentencia le venía impuesto. Le correspondía. Claro, entonces... Se ha dicho de otra manera... que no ha querido, desde que se ha producido esa modificación de medidas, ese cambio de guardia y custodia, ejercer ese régimen de visita respecto de sus hijos. Y además, debo decir que desde el año 2012, como ella expresamente reconoce en su entrevista, y desde el año 2016, ha eliminado todo contacto respecto de sus hijos. Y, lógicamente, debo decir como padre que soy, que si se ha producido un cese en el contacto respecto a sus hijos, tiene más culpa de ello la madre que los propios hijos. Bueno, ahora os voy a enseñar, porque claro, el revuelo ha sido extraordinario. Aquí ha opinado todo el mundo, desde la élite política hasta el último mono en redes sociales. Y os voy a enseñar algunas pruebas al respecto, pero Manolo, quiero saber tu opinión como aproximación al tema. Aproximación al tema. Esta señora interpuso en su día 2 denuncias contra Antonio David por unos presuntos malos tratos. La primera de ellas fue archivada y no se recurrió por parte de esta señora y devino infirme. Eso quiere decir que esos presuntos malos tratos que en esa primera denuncia se conocieron por un juzgado de instrucción, pues no llevaron a la apertura de juicio oral en contra de Antonio David. Respecto de una segunda denuncia, igualmente en el ámbito penal, se produjo de nuevo el archivo que fue recurrido por esta señora y que la audiencia provincial dijo que no había pruebas para de nuevo abrir diligencias previas frente a este señor. Entonces, de eso que se produjo hace años y que quedó en la situación procesal de archivo, esta señora firma un contrato con una cadena de televisión y ahora pone de manifiesto la existencia de esos mismos malos tratos que ya 2 juzgados de instrucción y una audiencia provincial dijo que no había circunstancias penales algunas. Dicho de otra manera, la justicia archivó todo lo que tenía que ver con los malos tratos. Pero ojo, porque hay psicólogos que dicen que viendo el testimonio de Rocío Carrasco en ese documental de Netflix, el perfil, digamos, de la víctima es de libro. O sea, que lo que cuenta, insisto, psicólogos pero que saben del tema, que lo que cuenta sería una certeza. Bueno, por cómo lo cuenta. Bueno, vamos insisto, a ver. Que no lo digo yo, que esto lo dicen psicólogos. Sí. Pero déjame que veamos algunos titulares y seguimos ahondando en el tema desde un punto de vista legal con Rimber Abogados, con los hermanos Rincón. Titulares de todos los medios de comunicación. La Vanguardia, las condiciones de Rocío Carrasco para grabar su explosivo documental. Y lo que no sabemos sobre ese contrato que ha firmado Rocío Carrasco. Su actual pareja, Fidel Albiac, dice la noticia, estaría al tanto de todo, negoció las condiciones indispensables y cedió en las demandas de la cadena. Ojo, porque esa es otra deriva. El circo mediático en torno a ese contrato y qué había en ese contrato para que Rocío Carrasco grabase. Luego veo más titulares, más noticias.
sobre este tema. Bien, el contrato, si algún día somos capaces de verlo, pues podremos comentarlo en su momento. Yo, en relación a los testimonios de psicólogos profesionales que afirman que el testimonio de esta señora pueda ser más o menos veraz, yo como jurista me remito a lo que ha dicho Manolo. Hay 2 autos de archivo y uno de ellos confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid, en la que expresamente se reconoce que no hay apariencia delictiva alguna. Dicho de otra manera, es que esta señora, aunque tuviera un informe psicológico de que un psicólogo diga que desde su punto de vista esta señora es maltratada, o denuncia otros maltratos que no hayan sido sustanciados en esas 2 causas, o aquí no hay asunto judicial alguno. Además que a día de hoy todavía los psicólogos no son jueces. Claro, a mí me parece sensacional lo que quiere decir un psicólogo, pero eso tienes que llevarlo delante de un juez, tienes que probarlo, porque tenemos que ser respetuosos con la presunción de inocencia de este señor, que además no es solo ya presunción de inocencia, sino que en 2 concretos aspectos no ha habido nada contra él. En fin, yo me estoy intentando separar de vuestra opinión para alimentar el debate también. Dicen los expertos y expertas en violencia de género que las mujeres tardan hasta 8 años en denunciar. 8 años. Vamos a ver, Roberto. Insisto también, yo no estáis obligando a defender algo pero sí, en lo vamos que a ver. no iba a entrar, pero Roberto, es una manera de alimentar el debate. Sin duda, pero si esa es la duda del gran público. Es decir, si ni Javier ni yo estamos diciendo que esta señora no haya podido sufrir malos tratos. Desconozco, cuando esta señora puso su denuncia, si aportó pruebas, si las pruebas que se aportaron fueron suficientes, si las testificales que se pudieron proponer se propusieron y se practicaron. Lo que venimos a decir es que las denuncias que se pusieron y se tramitaron terminaron como terminaron. Además, yo quiero decir otra cuestión, ya tú te has centrado un poco más, porque yo te he lanzado el guante en la cuestión de carácter penal y yo me he lanzado en la parte, digamos, de carácter civil. Vamos a ver. Yo he visto la declaración de esta señora, sí. y realmente habla de que el responsable de que a ella le hayan quitado la guarda y custodia de sus hijos es de su padre. Bien, y yo quiero decir, vamos a ver, no, eso no es así. Tenemos unas sentencias que modifican esas custodias en favor del padre. Y usted tenía un régimen de visitas que podría haber ejercido y podría haber alimentado para posteriormente haber pedido de nuevo una custodia compartida o una custodia exclusiva, porque debemos de recordar al gran público que a partir de los 12, 13, 14 añitos, los menores tienen una opinión que debe ser valorada oportunamente por el juzgador de familia para otorgar la guardia y custodia a uno u otro, y que si sus hijos han decidido que están más a gusto y el juez ha estimado que con quien van a estar mejor es con el padre, pues usted tiene los mecanismos legales oportunos para tratar de rebatir esa resolución. Un concepto que hemos conocido estos días también es lo de alienación parental. Alienación parental, que sería el síndrome que sufren los hijos de Antonio David y de Rocito, y que les obliga, de alguna manera, a posicionarse en favor, en este caso, del padre. Sí, pero un segundo. Ha habido muchos testimonios, pero desde el gobierno a políticos en el Congreso de los Diputados. Quiero que veáis al ministro Ábalos también, hablando al respecto del debate, no sé si del siglo, pero de este mes. Vamos a verle. Quiero aprovechar esta comparecencia para subrayar el compromiso firme y decidido del Partido Socialista frente a la violencia de género y frente a quienes cuestionan la existencia de esta violencia. Como se ha denunciado desde el movimiento feminista y también desde el Partido Socialista, la palabra de las mujeres vale. Las mujeres tienen que ser creídas frente al cuestionamiento que se produce cada vez que una de ellas sufre algún tipo de violencia machista. Bueno, es el posicionamiento de muchos y de muchas. El testimonio vale. Sí, bueno, pero vamos a ver, con el debido respeto, yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Ábalos. Yo estoy de acuerdo en que la mujer tiene que ser creída y que la violencia de género necesita
que todos, con independencia de la ideología que tengamos, arrimemos el hombro. Javier y yo estamos, iba a decir cansados, no, estamos muy experimentados en llevar a mujeres en el ámbito penal en este tipo de asuntos. Pero hombre, una cuestión es eso, y otra cosa es lo que se infiere de las palabras del ministro, que es que con la declaración de una mujer es suficiente para condenar. No, mire usted, estamos en un Estado democrático, estamos en un Estado en donde hay unos jueces, hay unos fiscales. Tú hablabas antes de la alienación parental. Mire, aléguelo usted en un juzgado, hay unos psicólogos adscritos al juzgado que valoran a los menores, que valoran a los progenitores, Manolo, dicen, y si se da, insisto, pues se da, y si no se da, no se da. Dicen que esos psicólogos están colapsados de trabajo, que en algunos casos le dedican a la víctima de violencia de género minutos, horas, muy poco tiempo. No, permíteme. Que una mujer, insisto que estoy defendiendo la parte contraria para enriquecer el debate. Sin duda. Que una mujer que ha sido víctima de violencia de género tiene que pasar horas y horas con la persona que tiene enfrente para poder Roberto, pero yo no puedo admitir, de una manera clara. Insisto, por alimentar el debate, indiscutiblemente que te lo admito, no podría ser menos, pero hombre, yo creo que tenemos unos profesionales, los juzgados, psicólogos, trabajadores sociales, que se dejan la piel. No podemos decir que es que le dedican 1 minuto, 3 minutos o 5 minutos. Además, hacen unos informes que son encomiables, que son súper válidos y que arrojan la verdad. Lo que no podemos es siempre que estamos hablando de justicia es poner en el ojo del huracán a los jueces, a los fiscales y a los funcionarios. Por favor, no. Tenemos unos profesionales que son maravillosos y que hacen un trabajo fenomenal. Yo lo que me gustaría preguntarme es si el ministro Ábalos o la ministra Montero han leído el expediente o los expedientes, si han leído las sentencias. No, pero más allá de todo eso, Manolo, vamos a ver, cuando uno se pone delante de los medios de comunicación, este señor, mire, seamos un poquito rigurosos. Es decir, las palabras de las mujeres tienen que ser creídas a toda costa. Tumbamos el principio de presunción de inocencia, erigimos únicamente como principio válido el principio de acusación. No hay posibilidad de contradicción de esas palabras. Tiramos por tierra todos los principios informadores del proceso penal. Mire, usted no llega ni a eso, señor ministro. Esa es la pregunta que yo le hago. Usted no llega ni a saber que existe un principio de presunción de inocencia. Si un familiar suyo fuera el acusado, ¿usted querría que por lo menos se sometiese a debate lo que se está diciendo? Hombre, un poquito de seriedad, por favor. Yo estoy de acuerdo que el que condena tiene que ser un juez. Sin duda. Y no un plató de televisión, de otra cadena o de esta, o unas redes sociales. En eso estoy de acuerdo, que el que tiene que condenar finalmente es un juez. ¿Qué os parece la expulsión casi inmediata, ¿no? El despido de la otra parte de Antonio David Flores de la cadena mediática? A mí me parece realmente que una cosa es alimentar las redes sociales, alimentar todo este tipo de historias, pero hombre, el principio de presunción de inocencia es que no se puede tirar por tierra de esa manera. Desde un punto de vista legal, este despido... Absolutamente improcedente. ¿Es improcedente? Absolutamente improcedente. Oye, comentábamos antes de iniciar nuestra conversación, acordémonos de Dolores Vázquez, a una señora que se le mancilló públicamente como autora de un asesinato de Rocío Baninkoff, y de manera brillante Pedro Palategui la sacó absuelta porque finalmente se demostró que esta señora no había matado a Rocío Baninkoff. Y estamos hablando de los años 80, donde no había redes sociales, y esta señora se la lapidó públicamente. Oye, además, yo quiero que... ¿Despido improcedente? Hombre, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero es que además yo me imagino que este señor y su despacho de abogado de confianza se tienen que estar frotando las manos. Y se tienen que estar frotando las manos porque, por lo poco que he visto de la entrevista de esta señora, la entrevista en muchos aspectos es absolutamente calumniosa respecto de ella. Pero es que respecto de todos los colaboradores y periodistas y contertulios que están haciendo juicios de valor absolutamente calumniosos y tendenciosos, se van a encontrar, estoy absolutamente convencido, con una amalgama de demandas por vulneración del derecho al honor que, si me permite la coloquialidad, van a flipar papelitos. Pues es lo siguiente que se iba a preguntar. Insisto,
que no quiero especular, ni quiero que nos metamos en rollos del corazón, que es que no es nuestro tema, para eso ya tenemos a Voxo. Que por cierto, hablaremos de ello cuando toque. Pero desde un punto de vista legal, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Cuál es la siguiente pantalla? Porque me parece que aquí va a haber un cruce de querellas, de denuncias. Yo que ahora mismo estoy muy sensibilizado con el tema del derecho al honor, que hemos recibido algunos encargos en el despacho. Es verdad que se están produciendo sentencias muy importantes en cuanto a lo económico por manifestaciones tendenciosas o calumniosas en ciertos medios de comunicación. O sea, yo podría decirte, por ejemplo, y recordarte que Echenique ha sido condenado a 80.000 euros de indemnización por hablar, por decir que era un violador o una víctima de terrorismo. Y que el presidente de Ausbank ha tenido que indemnizar en 80.000 euros también Rubén Sánchez. A Rubén Sánchez, sí. de Facua, ¿no? Es decir, es que la repercusión de todo esto a nivel judicial pues lo va a tener que ser, claro, lógicamente. O sea que Antonio David me da la sensación de que se querellará contra su exmujer, contra el contenido del documental, contra la cadena que le ha echado, madre mía. Y después contra los colaboradores que le han acusado de cometer delitos. Efectivamente, contra cada uno de los colaboradores, claro, con minuto y segundo. Porque Javier lo que ha explicado es del ámbito civil, derecho al honor en el ámbito civil, pero en el ámbito penal, todo aquel que le haya acusado de haber cometido un delito de malos tratos, que es cometer un delito sin haberlo cometido, pues se va a enfrentar a una querella por y de 6 meses a 2 años de prisión, cuidadito. Sí. Vaya tela. Queríamos esto, justamente esto, queríamos desde un punto de vista legal tratar un tema sobre el que todos estamos opinando, todos tenemos una opinión. Sin duda. Yo la mía me la guardo para mi salón, todos tenemos el salón de mi casa. Una opinión. Porque no la voy a dar aquí, Y ninguno hemos leído el expediente. Exactamente. Fíjate por tú. eso y por responsabilidad no voy a dar mi opinión, aunque eso sí, claro, yo como espectador de la tele, pues opino en mi casa. Sin duda. Como hacemos todos. Manolo Rincón, gracias por estar Muchísimas con nosotros. gracias, encantado, como Abogado, siempre. Ya lo sabes, los mejores. Javier Rincón, cuídate mucho. Placer, amigo.